Itza Cortés. Hoy vamos a tener un panel especial atendiendo temas de salud, porque hay varios proyectos de ley que me interesa que todos podamos entender de qué se trata y cuál es el beneficio a los ciudadanos, tanto como a los proveedores. Ya está con nosotros el doctor Jorge Argüelles Morán, a quien le damos la bienvenida. Saludos, buenas noches. Saludos a Larissa y a todos tus radioescuchas. Y ya mismito está con nosotros el doctor Eduardo Ibarra y también el doctor Zoilo López Nieves. Miren, está el proyecto del Senado 1658 que lo firmó la gobernadora hace varios días, que ya es la ley 142 del 2020 y básicamente lo que dice es que ahora los médicos mandan. Anteriormente usted sabe que el médico le dice, pues te voy a dar estos medicamentos por 15 días y el plan médico dice, no, yo te voy a pagar más que 7. Te voy a dar 5 días de hospitalización. No, en 2 días lo tienes que dar de alta. Y así, un tratamiento, no, eso es muy caro, ese no, dale esto otro. Eso, pues con esta ley se supone que no ocurra. Y también está la ley 82 del 2019, que es la que regula los PBM, y la ley 90, que pretendía prohibir a las organizaciones que dan servicios de salud que se le pagara menos, no como dice el Centro de Servicios de Medicaid y Medicare. Así que de esos 3 temas es que vamos a estar hablando, aparte de que la orden ejecutiva de la gobernadora sobre el tema del COVID vence este viernes. Ustedes saben que recién acaban de decir que el secretario de Salud, que Dios lo proteja, Lorenzo González, dio positivo a COVID y la gobernadora que había estado con él, pues también se acuarteló por seguridad, ¿verdad? En lo que se hace las pruebas. Y así las cosas, hay que hablar de todos estos temas. Vamos a comenzar, doctor, con el proyecto del Senado 1658, que algunos decían que perjudicaba a la ciudadanía. Usted me dirá. Pues sí, Larissa, como tú acabas de mencionar, el proyecto 1658, hoy gracias a Dios, se convirtió en la ley 142 del 2020. Este pasado sábado la señora gobernadora tuvo a bien firmar la misma. Y el proyecto lo que promueve es que haya una cubierta inmediata y temporal a las personas que necesitan tratamiento médico, sin tener que esperar por la aprobación de las aseguradoras. Los que nos están escuchando, muchos de ustedes habrán pasado el problema de que vean a su médico le indica algún tipo de tratamiento o algún tipo de laboratorio, prueba y eso, y entonces usted tiene que esperar a que su plan médico pues le apruebe el mismo. Con esta ley pues se elimina eso y se hace respetar el criterio del médico en ese sentido. Además prohíbe que el criterio del médico sea alterado por las empresas aseguradoras y tiene como objetivo que los pacientes no se queden desprovistos de tratamiento. Como tú mencionaste hace un momento, hay planes médicos que el médico le receta X cantidad de medicamentos y ellos vienen y le reducen, no, nada más que te cubre para tantos días, no es tanto, lo que ellos quieran, exacto. Cosa que hasta nosotros hemos señalado que es hasta contraproducente, porque si el médico me receta un medicamento por 2 o 3 meses y usted me lo limita a un mes, pues son 2 visitas adicionales que usted va a tenerle que pedir al médico para que le haga nuevamente la receta. Y más gastos, correcto. No veo dónde está el ahorro, pero bueno. Con esto también, pues, obviamente, pues se elimina el proceso burocrático para que los pacientes pues adquieran el medicamento que necesitan en lugar de esperar pues la aprobación de la aseguradora. También debo mencionar que las aseguradoras han implementado anteriormente lo que llaman en inglés el step therapy, que no es otra cosa que prácticamente obligar al médico a que comience con el medicamento más económico y que entonces si el mismo no funciona y lo puede justificar, pues entonces uno más costoso. Con esto pues se elimina también, pues no se le estaba haciendo... Te estoy oyendo más bajito. Mira a ver el volumen, te estoy oyendo bajito. Pues no se le estaba haciendo, no se le estaba haciendo, dando valor, quiero decir, al criterio médico. Así que eso pues es otro problema que también aquí se resuelve con esto. ¿Por qué la gente decía que era injusto para el ciudadano y que ahora los que estaban con la tarjeta del Plan Vital iban a estar en peor posición? ¿Por qué? Pues no entiendo la razón de eso, porque realmente esto es una ley que aplica tanto a los pacientes que son de la tarjeta de salud como a los que no lo son, así que no veo cuál es el argumento detrás de eso.
Y de hecho, lo que sí nos estuvo curioso es que, ¿cómo se llama? ACES en un principio, pues como que no estaba de acuerdo con el director de ACES, quiero decir, no estaba de acuerdo. Y ahora cuando la ley, cuando el proyecto se convirtió en ley, pues salió en la prensa diciendo pues que él aceptaba el mismo y que estaba de acuerdo. Así que no sé, dio un giro de 180 grados de momento, no sé si fue que la razón pues pudo más, ¿verdad? Que lo que él estaba pensando anteriormente. Aquí me están escribiendo los médicos, el doctor Soylo López Nieves y Eduardo Ibarra, que no habían, aparentemente no les llegó la invitación, así que nada, se las volví a enviar y seguimos acá, pero para que sepan los amigos que ya mismito van a estar compartiendo ambos con nosotros. ¿Qué otras cosas sin esa ley nosotros estábamos viéndonos afectados? Si no se hubiera firmado esa ley hace varios días. Bueno, continuaríamos pues siendo o estando al criterio del plan médico y no de su médico, ya que el plan pues tenía la discreción de, como dijimos al principio, no aceptarle el criterio del médico para recetarle X o Y medicamentos o darle menos cantidad y hacerlo usted ir innecesariamente más veces a su médico, o le indicaba un laboratorio, una prueba, y pues ellos se tomaban el tiempo que quisieran en hacerle la aprobación o la aceptación de los mismos, y ya todo esto pues se elimina. Con respecto a CES, para que no se me olvide, sí, como le dije hace un momento, a CES pues avala la gestión, sin embargo, tiene que enmendar los reglamentos que ellos tienen aplicables antes del 10 de enero del 2021, que es cuando empezaría a regir. Mira, y sobre la ley de los PBM, ¿qué es lo que está pasando ahí? Bueno, los PBM, para los que no entienden, ¿verdad?, de qué se trata, son unas compañías que tradicionalmente contratan las aseguradoras para que le manejen lo que es pues la compra de los medicamentos a las diferentes farmacéuticas. El problema de esto es que se crearon con la intención de que los mismos buscaran algunos rebates, como se dice en inglés, o reembolsos, y que estos reembolsos fueran pasados a su vez a la farmacia y eventualmente llegar al paciente. Sin embargo, la práctica ha sido que estos PBM se aprovechan de estos descuentos y en vez de pasarlo a la farmacia como se supone, pues no lo hacen. Y entonces pues tenemos el problema de que cualquiera de ustedes que me está escuchando, que ha viajado al extranjero, se habrá notado que, por ejemplo, en Europa o en República Dominicana, los medicamentos que usted consume acá en Puerto Rico, pues son mucho más baratos en estos países que lo que son acá. Discúlpame, hay un radio prendido que está haciendo feedback y vamos a darle la bienvenida al doctor Soylo López Nieves. Buenas noches. Buenas noches a mi gente de Guapa, a los invitados. Buenas noches, Ada, y buenas noches, Puerto Rico. Y buenas noches, doctor Eduardo Ibarra. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás, Adalgisa? Buenas noches todo bien. A ti y buenas noches a toda la radio, audiencia de Guapa Radio. Y aquí estamos con el doctor Jorge Argüelles, que comenzamos mientras ustedes se conectaban. Vamos a ponerlo rapidito al tanto. Básicamente empezamos a hablar sobre el proyecto que firmó la gobernadora, que ahora se supone que los planes médicos no puedan seguir haciendo lo que les dé la gana con las directrices que ustedes tres como médicos o cualquiera le dan a sus pacientes y no le pueden estar prohibiendo medicamentos y demás. Y quería saber la reacción de ustedes, cómo entienden que realmente va a estar aplicándose esta ley, si se va a poder cumplir, porque los planes médicos, dicen en el argot pueblerino, son la changa maximina y se las inventan. ¿Qué nos dice Eduardo Ibarra? Bueno, yo estaba oyendo al doctor Argüelles. Saludos, colega. Saludos. Y muy adecuadamente él estaba diciendo que en algunos países, cuando uno visita, se encuentra con que los medicamentos son más baratos que en Puerto Rico. Bueno, no solamente eso, mi estimado colega. No es que sean más baratos, que a veces son decenas de veces más baratos. O sea, un medicamento que cuesta aquí en Puerto Rico cada pastilla 12 o 13 o 15 dólares. En México, por ejemplo, que es mi país al cual yo voy frecuentemente y hablo con los médicos de allá, cuesta $1 o menos de $1. O sea que estamos hablando de
no del 100%, sino de muchas veces el 100%, 1000%, una locura de mucho más caro en Puerto Rico. Entonces, eso es en muchos medicamentos que no son nada sofisticados, medicamentos que son de uso frecuente en los pacientes, ¿verdad? Así que sí, esto es muy dramático. Contestando tu pregunta de si esto va a ser factible, te voy a contestar con propiedad y corrección. Muchos países alrededor del mundo han tratado de establecer sistemas de salud universal, pero antes de establecer los sistemas de salud universal, han tratado de lidiar con el problema de los intermediarios, que son muchas de las aseguradoras, ¿verdad? O las aseguradoras en sí. Y ese es un problema con el que no han podido lidiar. Finalmente, estas grandes empresas han vencido a los propios gobiernos. Y la única solución que se ha encontrado es crear sistemas de salud universal con unas estructuras muy distintas a las que tiene el sistema que tiene Puerto Rico y Estados Unidos. Mientras estemos en este sistema, va a ser muy difícil, Adalgisa, muy difícil, porque la aseguradora va a decir, bueno, tenemos que crear, por lo pronto, se tiene que crear un reglamento para aplicar la ley, y en el reglamento va a ser una discusión que va a durar meses crear el reglamento, lo van a llevar a los tribunales, va a ser una pelea grandísima, porque ellos tienen obviamente gente experta, muy educada, y entonces el reglamento va a poner una serie de limitaciones y una serie de excepciones que eventualmente, y esto lo hemos visto con muchos otros reglamentos, lo convierte a la ley en inoperante. Así que, sin ser pesimista, yo creo que es bienvenida, obviamente, esta legislación, pero hace falta mucho más que eso, ¿sabes? Mucho más que eso. Y en ese sentido, Donald Trump, ¿verdad? Con todas las cuestiones negativas que pueda tener, y dio un gran paso cuando dijo que iba a llevarle al pueblo, iba a llevar a las compañías farmacéuticas, a obligarlas a que le dieran el mismo precio a los Estados Unidos y a los ciudadanos americanos del que están dando, como dice el colega, en Francia, en Italia, claro, en México y en Sudamérica. O sea que en ese sentido Donald Trump fue muy acertado, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa, pero esto no es algo que se resuelve con una ley, es mucho más complejo. No, no es muy sofisticado. Vamos a ver qué nos dice el doctor Zoilo López Nieves. Si me permites, Adalgisa, sí, quería aclararte que estaban hablando de la ley 82 del 2019, no de la que tú mencionaste primero, que es la que firmó la gobernadora, que es la que trata de los PBM. Ah, sí, él está hablando de los PBM. Y con respecto al reglamento, el doctor tiene mucha razón. De hecho, yo me imagino que en gran medida esto de la pandemia pues ha retrasado que el Departamento de Salud, el que está obligado por este reglamento para ¿cómo se llama? Para hacer el mismo, pues no ha todavía hecho un reglamento que aplique para ver si podemos implementar la ley. De hecho, también se supone que ACES haga su reglamento y ACES estaría regulado también por el Departamento de Salud y tampoco lo está haciendo. Así que para todos los fines prácticos, desde el 2019 tenemos esto firmado y no se ha hecho absolutamente nada. Vamos con exactamente, el hacer el reglamento resulta algo sumamente sofisticado y sumamente complicado. Y no quiero quitarle la palabra a mi colega Zoilo López, pero por ejemplo, con la ley de pago puntual y con aquello que cuando yo era presidente del colegio médico promoví que se hiciera pago inmediato, eso. Pero en específico con la ley de pago puntual, los reglamentos lo hicieron tan complicado que realmente se convirtió en inoperante. Y muchas de estas cuestiones se convierten en inoperantes. Dicen, bueno, doctor, usted ya la ley lo dice. Usted le tiene que pagar dentro de 30 días. Si a los 30 días no le han pagado, en el caso de los dentistas, por ejemplo, fue muy notable, si a los 30 días no le han pagado, el dentista tiene derecho a reclamar.
pero no puede reclamar por una cantidad global de facturas. Tiene que reclamar cada factura en particular y tiene que llenar un formulario. Qué barbaridad. El formulario dice, el formulario tiene 30 incisos y los tiene que llenar y decir, yo sometí la factura en tal parte, en tal fecha y me contestaron en tal otra y la factura tal o cual. Entonces, por cada reclamo de que no le pagaron a ese dentista en particular a tiempo, que a lo mejor es una factura de $25, tiene que llenar un formulario que es complicado. Entonces, la compañía aseguradora dice, bueno, el derecho es derecho para todos, no es nada más derecho para el médico. Y a mí me tienen que dar un tiempo para yo recibir esa reclamación del médico que no se le pagó a tiempo. Y yo tengo 15 días para contestarle. Y en esos 15 días yo puedo, mira, Argisa, los dentistas eventualmente dijeron, con permiso, esto no tiene pies ni cabeza. O sea, yo voy a, por una factura de $25, a llenar un formulario de 14 o 18 tiene preguntas. que pagar un empleado más que para eso, y le cuesta también. Es una locura. Lo que yo proponía, siendo presidente del Colegio Médico, era algo que se llamaba pago inmediato, que quiere decir que se le pagara a los médicos, que se nos diera la misma credibilidad que se le da al dueño de un restaurante, y que cuando sirviéramos al paciente y saliera el paciente de la oficina, pasara su tarjeta de su plan médico por un lector electrónico, y inmediatamente los $5 o los $3 o los $12 o los $20 que se le van a pagar a ese médico por esa visita, quedarán electrónicamente en la cuenta de la oficina del médico. Pero eso se nos dijo, no, jamás. Eso no puede ser así. Ustedes no tienen la credibilidad, que tiene un restaurante de comida rápida, ni una pizzería. Usted como médico tiene que esperar, si tiene que facturar, pero sí le vamos a dar la oportunidad de que si la compañía no le paga a los 15 días, usted puede hacer una reclamación. Entonces, por la reclamación de $25, tienes que llenar 18 preguntas. La compañía tiene derecho a otros 30 días. Muchacho. Del caso. Es inoperante, ¿ok? Le toma más tiempo llenar el formulario que sacar una moneda. Bueno, Zoilo López, que no te hemos escuchado la voz porque esto está bueno. Dale. Buenas noches, doctor Argüelles. Buenas noches, doctor Eduardo Ibarra. Sabiéndome aquí también. La ley que firma nuestra gobernadora es un proyecto, ¿verdad?, que viene del Senado, que es el proyecto del Senado 1658. Correcto. Es el 1658, sí, así correcto. Que prohíbe a las aseguradoras intervenir en el libre reseteo del médico, ¿no? Si hay un medicamento que el paciente necesite y el médico cree que ese medicamento es el que le va a resolver, muchas veces en menos tiempo. También tenemos que buscar, ¿verdad?, medicamentos que resuelvan rápido y que ese paciente no siga dando cantazos por ahí, a la larga vaya a caer en una hospitalización que eso aumentaría los costos horriblemente. Claro. Este proyecto, y Eduardo, ¿verdad?, lo ha señalado. Este proyecto nosotros... y que ya se convirtió en ley, la ley 142 del 2020. Ya es ley, ya está firmada. Sí, el sábado. En el colegio médico, nosotros, desde que comenzó el colegio médico por allá, en su fundación en 1995, nosotros comenzamos a luchar por este tipo de proyectos. Pero Ada y doctor Argüelles y doctor Ibarra, aquí el problema serio lo tenemos nosotros aquí con los costos de los medicamentos, ¿sabes? Y como que nadie está dispuesto a meterle mano a una situación como esta, por el poder, ¿verdad?, que tienen estas compañías, ¿verdad?, que producen estos medicamentos. Y es una cosa bochornosa, ¿verdad?, que nosotros tengamos que pagar un medicamento a veces 100 y hasta un 200% más caro, que
que ese medicamento lo tengan, y es más bochornoso que ese medicamento lo tengan por aquí islas, ¿verdad? Cercanas a nosotros como Santo Domingo y otras islas por ahí cerca, muchísimo más barato, ¿verdad? Que los medicamentos aquí en Puerto Rico, y eso es penoso. En cuanto a esta ley, a mí me preocupa la reforma de salud, ¿sabe? El plan de salud del gobierno. Y creo que el señor Galva, que es el director, ¿verdad?, de ACES. Licenciado Jorge Galva, correcto. El licenciado Jorge Galva, el 25 de agosto, él presentó un proyecto de otro proyecto de veto, ¿verdad?, a esta medida, y después pues comenzó con unas enmiendas y no sé en qué han quedado para enmendar el proyecto, porque se va a ver bien difícil la situación para ACES con los recortes que se han hecho, ¿verdad? Y el dinero, esos billones, estoy hablando con B, que se perdieron y que hubo que devolverlos, ¿verdad?, allá al norte, a la nación americana. Y nos vamos a ver apretaditos, y ciertos planes médicos que no están ¿verdad?, no se han enriquecido muchísimo como otros, ¿verdad?, que se van a ver apretaditos también, pues son planes médicos de aquí, y son planes médicos pequeños que están apretados ahora mismo y que se pueden apretar más con el costo de estos medicamentos. Para mí, te voy a ser bien claro, que yo cada vez que a mí la farmacia, porque esto pasa por la farmacia, esto viene desde la farmacia, y la farmacia dice, ese medicamento no me lo aprueba el plan, que da la cara es la farmacia. Y cuando yo hago el documento, ellos envían un documento para yo justificar ese medicamento, pues ese medicamento a mí me lo han aprobado. Fíjate, no sé si hay diferencia entre este tipo de aprobación, este tipo de operativo, en que se le aprueba al médico primario, y que los especialistas nuestros, ¿verdad?, tengan más problemas en este tipo, porque los especialistas siempre les gusta recetar medicamentos nuevos, que traen un historial muy positivo y que menos tiempo le cuesta al paciente resolver. Claro. Yo creo que ahí hay una diferencia, porque yo sinceramente les digo que cuando yo justifico el medicamento, muchas veces es porque es demasiado de caro. Entonces yo veo también que estas casas aseguradoras no le meten mano a esa situación, ¿verdad?, de lo caro de estos medicamentos, porque ellos con la cuestión económica que ellos tienen, ¿verdad?, la saludable economía que ellos tienen, ¿por qué ellos no le meten mano a estas compañías que producen estos medicamentos, y por medio del gobierno se sientan con el gobierno y entre ellos dos vamos a meterle mano al costo de estos medicamentos? Yo no veo, y si Argüelles me puede explicar, o Eduardo Ibarra me pueden explicar el por qué esta unión no se ha cuajado, ¿no? Bueno, adelante. Si me permite, lo que pretende esta ley 82 es precisamente regular los llamados PBM, que son los programas de medicamentos en farmacia que utilizan los planes médicos. Estos PBM, en su origen, la razón de ser de ellos era que ellos iban a tramitar con las diferentes farmacéuticas rebates o descuentos en ciertos medicamentos, y la idea era que entonces ellos servían bajo, por decirlo así, como un cabildero buscando precios, y pasarle ese descuento a la farmacia y que eventualmente llegara al paciente. Lo que pasa es que sobre la marcha lo que está ocurriendo es que ellos se quedan con ese descuento y se lo reparten muchas veces entre ellos y la aseguradora. En Puerto Rico tenemos también el problema de las farmacias estas de cadena, que tienen su propio PBM, que tienen su propia gente cabildando para ellos, y eso pues es una competencia desleal para nuestras farmacias de la comunidad que no tienen ese beneficio. Otro problema que están teniendo ahora es que usted sabe que ahora la modalidad esta que tienen los Advantage de estar dando que si para la luz, que si para el agua, que si para pagar esto, para pagar lo otro, ¿qué sucede? Que entre esas cosas está incluido también el que usted pueda obtener medicamentos no recetados.
Los medicamentos no recetados en Puerto Rico pagan IVU, pero si usted está comprando ese medicamento o adquiriendo ese medicamento con un programa como el Advantage, que es un programa federal, la ley federal no permite que usted cobre ningún tipo de impuesto. Por eso es que el que tiene una tarjeta del PAN, pues no se le cobra IVU. Pues, ¿qué pasa? Que ahora las droguerías le cobran el IVU al farmacéutico. El farmacéutico se encuentra en la disyuntiva cuando le llega a una de estas personas con un Advantage cierto, de que ahora pues pierdo yo el IVU que ya yo le pagué a la droguería, porque legalmente no se lo puedo cobrar. Y ¿cómo se llama? Y si me dejo llevar por la ley de Puerto Rico, se supone que se lo cobro. Y eso se lo he traído yo al secretario de Hacienda en más de una ocasión, y todavía no se ha hecho una determinación por parte de Hacienda de cómo se va a manejar este asunto. Y nuestra farmacia, la comunidad, sigue perdiendo dinero por eso. Eso es así. Eduardo Ibarra. Eduardo. Bueno, es una situación muy complicada. Muy complicada. Como dice el colega, ¿verdad? Con la cuestión, otro de los problemas es la cuestión esta del IVU que él menciona. Pero es una situación muy complicada porque aquí tenemos intermediarios que son las farmacéuticas e intermediarios perdón, las compañías de seguros e intermediarios de los intermediarios que son los PBM. Déjeme hacer una interrupción aquí para que usted pueda dar su explicación. Vámonos a una pausa y regresamos aquí en Directo al Punto en breve con el doctor Eduardo Ibarra, el doctor Jorge Argüelles Morán y el doctor Zoilo López Nieves. Regresamos. Muy bien. Punto, soy Adaísta Corte. La conversación aquí en la pausa estaba de lo más interesante y es parte de lo que vamos a hablar con ustedes. Seguimos con el doctor Zoilo López Nieves, el doctor Jorge Argüelles Morán y el doctor Eduardo Ibarra. Estaba en el uso de la palabra. Bueno, yo estaba hablando, Guisa. Sí, perdón por todo, por la oscuridad. Yo estaba hablando de la cuestión de los intermediarios, y obviamente en este sistema que vivimos, ¿verdad? Todos esos intermediarios, y hay quizás terceros y cuartos intermediarios, pues todo el mundo tiene que lucrar, todo el mundo tiene que vivir, ¿verdad? Y es obvio que cuando ese beneficio de ese dinero que asigna el gobierno federal o cualquier entidad llega al paciente, pues va a llegar mermado porque todos esos intermediarios se tienen que quedar con una parte de ese beneficio. De eso no le cabe duda a nadie, pero el sistema está estructurado así y desafortunadamente, claro, el más perjudicado con él es el propio paciente, ¿verdad? ¿Qué se puede hacer? Bueno, es problemático porque para empezar con las farmacéuticas son empresas extraordinariamente poderosas, ¿verdad? Se manejan en los miles de billones de dólares, ¿verdad? O en muchos cientos de billones de dólares. Y obviamente estas empresas le asignan a sus productos en muchas ocasiones en forma muy arbitraria el precio de los productos, ¿verdad? Así que aparte de las aseguradoras y los intermediarios de las aseguradoras como los PBM, están estas empresas archibillonarias que en forma totalmente irrespetuosa le asignan precios a los medicamentos. Y yo estaba diciendo hace un rato el ejemplo de medicamentos que tienen el 1200%, que son 1200 o 1300 o 2000 veces más caros en Puerto Rico de lo que son en países de América Latina. Yo he tratado de conseguir para un paciente de mi familia que usa Eliquis aquí, por ejemplo, y en un momento dado no tuvo Eliquis y me encargó si lo podía yo conseguir en México, y yo pregunté en México y en México costaba la pastilla, aquí cuesta $12 y en México cuesta $1 o menos de $1, 80 centavos. Viajando por Europa pregunté por el Eliquis y cuesta lo mismo, cuesta $1 o menos de $1. En Italia cuesta menos de $1. O sea que es en Puerto Rico y en Estados Unidos que cuesta $12 la pastilla. Entonces esto no solamente nos afecta a nosotros, las propias aseguradoras tienen que pagar ese precio también. Pero obviamente la aseguradora no asume una pérdida, la aseguradora
lo tiene que pasar para adelante ese costo. Y una de las formas ¿verdad? De las formas que tienen las aseguradoras de lidiar con esta problemática, es decir, pues mire, voy a tratar de que usted no use Eliquis, aunque sea lo que más le convenga al paciente. Pues, digo Eliquis por decir un ejemplo, obviamente, ¿verdad? Vamos a poner a este paciente, le aconsejamos que use Coumadina, ¿verdad? Y la Coumadina pues tiene otra problemática. Y entonces el médico se ve en esa disyuntiva de qué va a hacer, ¿verdad? Porque la aseguradora obviamente está tratando de proteger su haber económico y es hasta cierto punto entendible, ¿verdad? O sea que esto es algo muy complejo, Argisa, muy complejo, que viene desde esos poderes altos de las farmacéuticas. Y en ese sentido, me reafirmo que fue muy positivo ver cómo Donald Trump sentó a las farmacéuticas y dijo, no, si ustedes venden un medicamento en $1 en México y en $1 en Brasil, lo tienen que vender en $1 en Estados Unidos. Lo cual, ¿verdad? Ojalá se llegara a dar, porque aquí hay medicamentos, yo tengo pacientes que están en medicamentos que cuestan $16,000, $18,000 al mes. $18,000 al mes. Medicamentos, Humira. por ejemplo. Humira. Sí, y otros medicamentos, por ejemplo, medicamentos que se usan para la fibrosis pulmonar idiopática, cuestan $16,000, $17,000 mensuales. O sea que estos pacientes, aparte de tener una condición de salud que es, ¿verdad?, de mucho cuidado y peligrosísima, y que los hace sufrir muchísimo a ellos y a sus familias, tienen que conseguir $16,000 mensuales. Obviamente, eso no lo consigue el 99% de las personas, probablemente. Y tienen que recurrir a fundaciones y a otras cosas, pero todo esto es por la inequidad que hay en la producción de los medicamentos. Y son problemas de alto nivel, ¿verdad? Con los gobiernos, en este caso el gobierno de Estados Unidos. Pero ya a nivel local, con las aseguradoras, pues nada, lo único que podemos hacer es tratar de convencer al Estado y a las aseguradoras, por medio de la ley y por cualquier otro medio, que, ¿verdad?, sean mucho más flexibles con esto de los medicamentos, porque finalmente quien sufre es el paciente. Y independientemente de todos los mecanismos que estén envueltos, el que sufre al final del día es el paciente. Yo tengo casos muy dramáticos, por ejemplo, de mi especialidad de manejo del dolor, de pacientes que me llegan con cáncer avanzado y con dolores que son indescriptibles. Esa es la palabra que tengo que usar, indescriptibles. Entonces, le envío una prescripción, por decir, de un medicamento controlado, vamos a decir Percocet, por ejemplo, se lo mando a la farmacia y le pongo 60 pastillas de Percocet para tomar 1 o 2 veces al día o más, ¿verdad? O sea, y le pongo como diagnóstico dolor por cáncer, ¿verdad? Dolor por cáncer metastásico, dolor por cáncer avanzado. Y va el paciente a la farmacia y no se la despachan y le dicen, su médico tiene que justificar por qué le está dando este medicamento. Oiga, su médico, y lo dice el título de la receta, es un subespecialista en manejo del dolor, subespecialista en eso. Si no le está mandando Tylenol, si no le está mandando aspirina, si le está poniendo dolor por cáncer y le está mandando un medicamento controlado, ¿cómo usted se atreve a decirle al doctor, justifique? Y yo a veces me da tanta ira, porque digo, pero ¿qué más justificación quieren? Dolor por cáncer metastásico, ese es el dolor más grande que puede conocer quizás la humanidad en muchos casos. ¿Qué más justificación quieren? Pero quizá la farmacia le dice al farmacéutico, yo no te la acepto así, porque también parte del negocio es retardar el despacho de los medicamentos, ¿me entiendes? Y mientras más se retarda, pues más queda el dinero de parte de quien deniega el surtido de una receta. Así que todo Pero esto es más sufre muy el paciente complejo, en ese proceso. Sí, no. Al final del día, el que más sufre es el paciente. No cabe duda. Ese es el fondo de toda esta conversación, que entre las grandes compañías farmacéuticas, las empresas de seguros, los intermediarios de los intermediarios que son los PBM y otros,
y las farmacias, en fin, el que sufre más es el paciente. Ese es el que verdaderamente sufre y eso obviamente es injusto. No hay equidad en eso. A mí, Eduardo, a mí cuando me devuelven o me llaman de la farmacia que hay que justificar el medicamento, muchas veces ni llaman, ellos no se gastan, antes era 10 centavos, ahora es una peseta, ¿verdad? Una llamada, 25 centavos. Ahora ellos ni llaman, ellos envían al paciente o envían al familiar del paciente y a la oficina a buscar la justificación. Entonces yo también le pongo los diagnósticos así mismo, cáncer y diagnósticos que son catastróficos, ¿no? Y entonces lo único que tú le pones y resuelve siempre es lo siguiente: terapias anteriores no le han resuelto el dolor. Con eso se la dan. Qué barbaridad. Sí. Yo siempre pongo, fíjate, Zoilo, yo siempre pongo, y lo pongo en inglés, ¿verdad? Por el sistema que vivimos, ¿verdad? Bilingüe aquí. Yo pongo cancer pain, ¿verdad? Metastatic cancer pain. Y luego pongo therapeutic failure with non-steroidal anti-inflammatory drugs. Do not use with benzodiazepines. Do not drive. Pongo todo ese renglón siempre, esas 4 o 5 cositas, ¿verdad? Y siempre pongo therapeutic failure with non-steroidal anti-inflammatory drugs. Y no debía de ponerlo, ¿verdad? Pero lo pongo precisamente por eso. O sea, ahí le estoy diciendo al farmacéutico, mire, ya se trató con otros medicamentos, ellos debían asumirlo. Cuando yo pongo morfina, tantos miligramos por día, 5 veces al día, por pastilla, ellos deberían de asumir que siendo yo un especialista en la materia, si pongo morfina es porque ya traté con Tylenol y porque ya traté con aspirina, ¿verdad? Ellos deben de asumir, si pongo dolor por cáncer y luego pongo morfina, ellos deben de asumir que yo ya traté con aspirina y ya traté con Tylenol y ya el paciente trató comprando ibuprofeno, etcétera, ¿verdad? O sea, pero, ok, por subrayar, pongo therapeutic failure with non-steroidal anti-inflammatory drugs. Y aún así me las mandan y me dicen, el doctor es que tiene que dar una explicación. Ya me hace ese coraje. Es tremendo digo, lo que estás diciendo. Cogen tiempo aún y todo. Es terrible, es terrible. Eso precisamente es lo que trata de corregir esta ley 142, que no se discuta más el criterio médico. Porque el problema es que usted tiene que poner toda esa explicación, no porque el farmacéutico no lo entienda, es que el que está aprobando en el plan médico es una persona, un clerk que no es médico y no entiende, porque usted está hablando de dolor, pero cuando se trata de un paciente que puede costarle la vida, y entonces estamos en este juego, y en definitiva, ¿quién es el que carga con la responsabilidad? ¿A quién es el que van a demandar al final cuando el paciente fallezca? Al médico. Sin embargo, el plan pues se lava las manos y dice, bueno, este es el procedimiento. Por eso es que nos alegramos que esta ley por fin se haya firmado. Dios quiera que se pueda implementar. Mira, que no sea una ley nati muerta. Dios quiera que no sea una ley nati muerta. Y esto, yo creo que estamos de acuerdo. No sé si ustedes están de acuerdo, pero estamos de acuerdo en que esto se resolvería si se le mete mano a las farmacéuticas. Y como dice Trump, ¿por qué si aquí al lado en México me venden un medicamento en $1 y usted lo venden en $10 aquí? Claro. O sea, ¿cuál es el problema? Me están vendiendo una porquería a ellos y me están vendiendo algo bueno a mí. Pues definan eso. Yo creo que no estoy segura si los tres hablaron de la ley 90, la que pretende que se le pague menos por lo del Medicare y Medicaid. ¿Sí lo llegaron a reaccionar? No. Y eso sí ha sido hasta ahora una ley muerta, porque de hecho está en los tribunales. La ley esta 90 lo que pretendía era pues declarar como práctica prohibida que los advances pudieran pues decidir a quién le dan este contrato y a quién no se lo dan y cuándo se lo quitan, y podían hacer acuerdos con proveedores que estuvieran dispuestos a recibir menos cantidad que lo que aprueba los centros de servicio de Medicare y Medicaid. Esto de hecho está en los tribunales hasta donde tengo entendido, así que para todos los fines prácticos, desde el 2018 que se firmó,
estamos sin esta ley y como mencioné hace un momento, los advances hacen aquí lo que les da la gana. No solamente con nosotros los médicos, sino con todos los proveedores de salud. Yo he tenido compañeros, la junta directora del Centro Unido, la cual estuve presidiendo hasta el otro día, que han tenido que cerrar sus negocios porque vienen estas compañías de equipos médicos de Estados Unidos y estos Advantage contratan con ellos por una cantidad ínfima que no puede más nunca el comerciante local pues igualar, y entonces dejan fuera al de Puerto Rico cuando él tiene todas las ¿verdad? Todas las licencias y todo eso, y lo mismo pasa con los médicos. Y lo que pretendía esta ley era pues, precisamente, entre otras cosas, que si un médico tiene las cualificaciones, pues tiene que haber una causa justificada para que usted le retire o no le quiera dar un contrato de proveedor. Eduardo Ibarra, sobre ese tema, antes de Sí, pasar al próximo. Sí, pues la cuestión es que no es solamente la ley, ¿verdad? Es el reglamento y la aplicación de la ley. Y luego viene la otra parte, que es que estas empresas que tienen gran poder económico, tienen bufetes de abogados muy poderosos que obviamente retan la ley, retan la constitucionalidad de la ley, retan la aplicabilidad de la ley, y estos procesos tardan muchos años en los tribunales y llega el momento en que todo esto no se convierte en realidad porque en lo que se establece el reglamento y el reglamento llega a ser efectivo, realmente nunca la ley se aplica realmente, o sea, la idea del legislador, la filosofía dentro de lo que se creó, no se llega a aplicar, porque en el camino se encuentran todos estos escollos de demandas que en muchos casos duran muchos años. Acuérdate que estas compañías tienen cualquier cantidad de dinero y tienen estos bufetes que son súper poderosos luchando. Entonces tú tienes este paciente que le es muy difícil luchar contra ese poder de esas empresas. Respecto a nosotros los médicos, como individuos, ni pensar en retar ese poder. Ese poder de legislar, ese poder de ir a los tribunales, es sumamente complicado. O sea, no tenemos ni el tiempo ni los recursos económicos para estar en los tribunales por años, mucho menos por décadas, ¿verdad? O sea que definitivamente todo llega a un punto donde es la voluntad política la que va a determinar cómo se va a mover la sociedad. Y me refiero a la voluntad política en forma muy estricta, o sea, me refiero a la voluntad política que diga, ok, vamos a hacer un sistema universal de salud, punto, y se acabó. Aquí se acabó todo esto, aquí nadie lucra con los pacientes, aquí nadie lucra con el dinero de la salud, es como la educación elemental, va a ser un bien público, un bien social, un derecho humano, etcétera. Mientras eso no se haga, y eso se ha hecho en Francia, Italia, Noruega, Dinamarca, Bélgica, todos los países europeos sin excepción, más países como Canadá y Japón y muchos países en el mundo más, tienen sistemas universales de salud. Porque en este sistema que tenemos, que no es sistema universal de salud, esto es un argumento de nunca acabar. Se ponen regulaciones, las empresas archibillonarias retan las regulaciones, las llevan a los tribunales, se pasan años y décadas en los tribunales y siempre el pobre y el pueblo está sufriendo. Y digo esto porque quienes más sufren son los más pobres, porque hay quien, por ejemplo, necesita un medicamento y si no se lo dan, pues lo compra en efectivo o tiene recursos para hacerlo. Pero hay quien no tiene para gastarse 20 o 30 dólares extras en un medicamento. Hay mucha gente en la sociedad que no tiene recursos para luchar contra el sistema y son víctimas de lo que el sistema decida o de toda esta problemática de demandas y contrademandas. Así que es triste, pero es así. O sea, el más pobre, el que más lo necesita, es el que más sufre en este tipo de circunstancias. Para los tres, para que reaccione,
Aprovecho para decir y repetir que este viernes vence la orden ejecutiva de la gobernadora con relación al COVID-19. El sábado tiene que aparecer una nueva. Ustedes saben que el secretario de Salud dio positivo, que la gobernadora había estado en contacto con él y también se fue de cuarentena, ¿verdad? Preventiva en lo que le hacen las pruebas. Así que, ¿qué esperan ustedes de esa nueva orden? Comenzamos con el doctor Jorge Argüelles. Pues fíjate, yo he dicho en varias ocasiones que hasta que no atajemos donde está la raíz del problema, vamos a seguir con él. Primero que nada, de todos es sabido que tenemos un número muy por debajo de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud en términos del número de pruebas que se realizan. El rastreo de contacto tampoco pues ha sido del todo lo más efectivo, pero sí hemos podido identificar en las últimas ocasiones, en las últimas dos órdenes ejecutivas, los dos periodos, que un 60 y pico % de los pacientes que se contagian se están contagiando por contagio comunitario en sus hogares o en estos alquileres de corto plazo, donde se le permite pues, que se metan 20 y 25 personas en una casa donde hay una piscina y todo el mundo se baña juntos. En las famosas caravanas estas de motoras que se paran en un sitio a compartir y ahí no hay ningún tipo de mascarilla y todo el mundo está bebiendo. Lo mismo pasa con las cabalgatas estas de caballo y demás. Y hemos visto cómo la policía se enfoca única y exclusivamente, cosas que yo no critico, para ser claro, en los comercios. Y está más que visto que en los comercios no es que necesariamente está ocurriendo el contagio, sino es precisamente fuera de ellos y en los espacios públicos. Por otro lado, cuando tú vas ahora a los restaurantes, que se les permite tener el 50%, no sé si los doctores estarán de acuerdo conmigo, pero por lo menos las veces que yo he ido, lo que uno ve son 4 o 5 gatos, como decimos, dentro del restaurante, porque cuando tú vas a las shopping centers, a los centros comerciales, son bien poca gente la que está asistiendo. O sea que en realidad el aumentar en este momento no creo que vaya a hacer ninguna diferencia ni vaya a ser de ningún beneficio, porque todavía la gente está pues, tratando de protegerse y no está saliendo como lo hacía anteriormente. Yo creo que lo que tenemos es que la policía ponerse de su parte atacando pues, estos espacios privados y estos espacios públicos donde se aglomera la gente, y obviamente hay que seguir la fiscalización en los comercios, pero no enfocarse única y exclusivamente en eso. Todos vimos la famosa fiesta esta que hubo, que sacaron a unas personas acusadas y qué sé yo, eso pues ha quedado prácticamente en nada, porque del montón que se veían los visuales, pues, ¿a cuántos fueron los que emplazaron? 4 o 5 personas. Y así por el estilo. Vimos este fin de semana como también había pues, otra aglomeración en otras partes, en Maunabo, creo, en el Malecón, que había un montón de gente allí caminando y la policía pasa, se ve que pasa la patrulla y no le dice absolutamente nada. Así que yo creo que tienen que ser más proactivos en ese sentido. Soy López Nieves. Sí, yo estoy de acuerdo en que permanezca la situación como está. Y el gobierno que apriete la cuestión esta de la fiscalización. Hay que fiscalizar más, hay que darle más garras a la policía, aunque sabemos que la policía tiene muy poco personal y muy poco equipo. Pero yo creo que se debe fiscalizar más y entrar en esas áreas como condado, áreas de San Juan, Santurce, donde se aglomera muchas personas, especialmente muchas personas jóvenes, que son los que están llevando, ¿verdad?, el contagio a los hogares, a sus padres, a sus tíos, a sus abuelos. O sea, yo he notado que los jóvenes que yo los encuentro positivos, le pregunto, ¿con quién tú vives? Me dice, vivo con mi mamá y con mi abuela, pues hay que hacerle las pruebas y han salido positivos. O sea, que los jóvenes están transmitiendo esta condición con mucha rapidez. Tenemos que fiscalizar más. El gobierno tiene que fiscalizar más, buscar nuevos métodos de fiscalización, que no es tan difícil. Hay que entrar a los sitios y se acabó esto, se acabó la fiesta y se acabó. Lo triste de esto es que usted me está hablando de eso y hay gente
que dicen que están cansados ya de escuchar que si usa la mascarilla, que si el distanciamiento y y todavía hoy usted tiene las mismas situaciones que hace meses atrás. Lo que nos queda es un minuto, doctor Eduardo Ibarra, un comentario final sobre este tema de la orden ejecutiva. Bueno, va a ser muy difícil en lo sucesivo volver al día 1 y hacer una orden ejecutiva que cierre todos los comercios y ponga órdenes, ¿verdad?, de restricción de movimiento para toda la población. Va a ser muy difícil, si no imposible, debido a que obviamente ya la sociedad no está en la disposición de aceptarlo. Y así se está viendo en Europa, en Israel, en muchos países donde ya la sociedad dice, no aceptamos más esta restricción, este confinamiento. Así que el mensaje es que nos cuidemos cada uno individualmente y cuidemos cada uno a nuestros seres amados, a nuestros padres, a nuestros abuelos, a las gentes, los miembros de nuestras familias que sean susceptibles de morir de esta enfermedad por su edad, por sus condiciones de salud que tengan, cuidarlos, aislarlos y protegerlos, porque no me parece que la sociedad como un todo vaya a actuar en forma dramática, como en el caso de Nueva Zelanda, donde se cerró totalmente el país y han tenido prácticamente 0 muertes, 25 muertes o 30 muertes en todo este pandemonium. Nueva Zelanda ha sido un ejemplo de eso. Pero ya nosotros no podemos volver a ese momento. Nueva Zelanda lo hizo en un momento dado, lo hizo Vietnam en un momento dado y tienen prácticamente 0 muertes, prácticamente. Ya no podemos volver a eso. Así que ahora lo que podemos es proteger a nuestros seres amados. Eduardo, en cuanto a la vacuna, que no piensen que está a la vuelta de la esquina, eso toma tiempo todavía. Muchas gracias, doctor Jorge Argüelles Morán, gracias, doctor Eduardo Ibarra y el doctor Zoilo López Nieves por sacarle su tiempo y estar en este panel médico, que era importante todos estos temas. Había muchas leyes y muchas cosas que uno escucha por ahí, pero hay que hablarlos así en arroz y habichuela para la ciudadanía. Gracias, linda noche y será hasta mañana en otra edición de Directo al Punto. Que la pasen bien y gracias a Luis Lajara allá en los controles. Buenas noches. Bye.